Dragon Ball Daima no ha dejado de causar polémicas entre el fandom, y de hecho, una de las principales críticas de sus detractores es que se parece demasiado pero demasiado a Dragon Ball GT. Y es que sí, es imposible no recordar cosas de esta saga al ver Dragon Ball Daima. Pues para comenzar, la premisa de Goku pequeño es una referencia clarísima a la serie no canon de los 90. Pero veamos, esto no es para nada malo. El propio Akira Toriyama elogió en su momento la idea de volver a Goku pequeño en GT, diciendo que incluso bajo ese precepto él podría haber continuado con la historia si se le hubiese ocurrido, aunque siempre se apresuró a decir que no tenía ninguna intención de volver a los ritmos y exigencias de las editoriales, las cuales, como ya hemos comentado en otros videos, suelen ser muy duras con los mangakas, por lo cual él no quería seguir con Dragon Ball en aquel entonces. Pero si bien el concepto de GT de volver un poco a los inicios de la obra, de retornar a un clima de aventuras, dejando un poco de lado las peleas, y devolverle a Goku su aire inocente e infantil sonaba bien para los oídos de Toriyama, la verdad fue que el fandom no recibió bien este cambio. Y es que Z se había convertido hacía muchísimo en una serie de peleas por excelencia, con lo cual volver al humor y la aventura generó muchas divisiones entre los fanáticos, sobre todo cuando la ejecución de esto fue realmente mediocre, no solamente con muchísimas incoherencias y poderes que no tenían sentido, sino que Pan, la nieta de Goku, la más joven y fastidiosa y que los fans también les caía bastante mal, era más madura que el propio Goku. Por otro lado, el Trunks que viajó al espacio nada tenía que ver con el épico Trunks del futuro y acabó siendo un personaje casi de relleno como todos los demás personajes que no fueran Goku, todos son relleno. Pero donde GT fracasó, Daima parece estar triunfando. Esta precuela no solo es canon, algo que gran parte del fandom todavía no entiende, sino que es de lo más canon que ha salido en los últimos tiempos. Esto se debe a que Capsule Corporation Tokyo Yakyu Yoku, la empresa que por decisión de Toriyama tendría que tener los derechos de Dragon Ball, pues Toriyama desde 2022 ya estaba llegando a un buen acuerdo con su amigo Yoku para que él se encargara de todos los derechos de Dragon Ball, y Shueisha estaba haciendo hasta lo imposible porque esto no ocurriera. Lamentablemente Akira falleció y el juicio continúa todavía en proceso. Esperemos que la familia de Toriyama respete la decisión del mismo y que Akio pueda hacerse con los derechos. Si bien Dragon Ball Daima no descanoniza Super y Shueisha tiene parado de momento el manga, y todo este problema realmente recae en algo bastante desfavorable, tenemos Daima de momento para amortiguar la espera. Dicho esto, realmente no creemos que Super vaya a ser descanonizado, aunque es un poco preocupante que el último capítulo Kibito se haya quedado en la Tierra y no haya ido al reino demoníaco, para así fusionarse al final de la serie con Shin y volver a estar unidos para en la batalla de los dioses pues que aparezca su fusión y así tenga la conexión directa. Ahora veremos todo lo que Dragon Ball Daima sí que ha hecho bien y que Dragon Ball GT solamente metió la pata. Número 1. Volver niños a muchos personajes y no solamente a Goku. En los inicios del manga de Toriyama pudimos seguir las aventuras del pequeño Goku y su camino para convertirse en el guerrero más poderoso de todo el universo. Si bien en esas primeras etapas Goku pequeño era claramente el protagonista, siempre estuvo acompañado de personajes muy carismáticos y con una fuerte presencia a su alrededor como lo fueron Bulma, Krillin, Yamcha, el maestro Roshi o Ten Shin Han. Por otra parte, esto cambió un poco durante la etapa Z, donde Toriyama usaba la receta de sacar a Goku del medio durante gran parte de la historia para que así la misma se centrara en otros personajes. Así, por ejemplo, el autor hizo que el Saiyajin criado en la Tierra sacrificara su vida contra Raditz, con lo cual durante la invasión de Nappa y Vegeta los principales defensores fueron los Terrícolas y Piccolo, haciendo que Goku llegara al final como el salvador. Lo mismo en Namek. Fueron Krillin, Bulma y Gohan y el propio Vegeta, mientras que Goku llegó nuevamente al final para salvar el día. Visto también esto en la saga Androide. Y de vuelta en la saga de Buu, el Saiyajin estuvo inconsciente por el golpe de Vegeta, y luego fue mandado al otro mundo. Esta fórmula de dejar a Goku de lado para dejar brillar al resto y hacerlo regresar con todo el hype como la carta de victoria funcionó estupendamente en Z. Una y otra vez, pero pese a esto en GT hicieron todo lo contrario. Goku fue el único que se volvió niño, y le dieron de vuelta absolutamente todo el protagonismo, solo que esta vez no iba acompañado de personajes interesantes o carismáticos. Que todo se centrara en Goku ignorando a los demás sin lugar a dudas fue el primer error de GT, cansando muy rápido a la audiencia.
Incluso este error se repitió un poco en Super, donde casi todos fueron olvidados y le dieron únicamente el protagonismo a Goku y Vegeta. Al final, con el torneo del poder y la saga de Moro, así como la película Super Hero, comenzaron a rescatar un poco a los demás personajes, pero algo tardíamente. Sin embargo, en Daima ya desde el inicio vemos que todos fueron convertidos en niños, no solo Goku, dándole así la posibilidad a todo el elenco de participar en las aventuras que tienen por delante. Y si bien la serie por ahora va siguiendo más que nada a Goku, ya podemos anticipar que los personajes como Vegeta o Piccolo serán los que se enfrenten contra los demás Tamagami, y seguro tendrán bastante relevancia en la serie, además de que Glory Pansy e incluso Shin o Nahare, como prefieras llamarle, aunque eso está bien raro, pero como dijo un buen comentario en el video pasado, el nombre de Shin era todo anticipado. Nahare o Nada Haré, como prefieran decirle. Son personajes bastante más interesantes que Trunks y Pan. En este sentido, Daima sí que parece estar haciendo lo mejor y compartir el protagonismo. Número 2. Esferas con otro origen distinto a las forzadas de Dragon Ball GT. En Dragon Ball GT, el set de esferas que utilizó Pilaf para rejuvenecer a Goku había sido creado por el hijo de Katatsu, o el Namekiano sin nombre, como así también llamaba el fandom. Esto antes de separarse en Piccolo y Kami-sama. Y claro, se había reactivado durante la saga de Cell cuando los dos volvieron a fusionarse para restaurar su cuerpo original. Si bien la idea es interesante, deja demasiados agujeros de guión, pues para empezar, ¿por qué esas esferas nunca aparecieron en el radar si siempre estuvieron allí para cualquiera que las encontrara? Y eso que la saga de Cell y Buu buscaron varias veces las reliquias, pues tuvieron que reunirlas en más de una ocasión para invocar a Shenlong. Además, ¿dónde estaba la estatuilla de ese dragón gigante? ¿Quién la hizo? ¿Acaso también fue Mr. Popo? Entonces, ¿por qué no sabía nada sobre este mismo? La verdad sí que son bastantes incongruencias y una explicación muy tirada de los pelos, sin mencionar que convenientemente esas esferas se distribuían por el universo, y encima hacían estallar el planeta donde se usaron. Pero no enseguida, sino un año después, todo muy conveniente. Daima ha resuelto esto con una explicación mucho más sencilla y elegante. Simplemente presentaron a un nuevo Namekiano muy poderoso que reactivó las esferas de la Tierra, y fueron estas las esferas normales utilizadas para rejuvenecer a los protagonistas. Y el nuevo set de esferas que se nos presentó son las del Makai, las cuales fueron creadas por ese otro Namekiano llamado Neva. Así entonces resulta lógico que nadie supiera nada de ellas hasta ahora, algo similar a lo que pasó con Monaito en el planeta cereal durante la saga de Granola. Por este lado, Daima parte de una premisa similar a GT, pero sin la necesidad de forzar la historia y hasta dándole un trasfondo a personajes conocidos como los Namekianos, algo que de hecho hablaremos en los próximos puntos. Número 3. Enemigos ilógicamente fuertes en GT. La premisa de GT fue salir a buscar las esferas por todo el ancho y largo del universo. Sin embargo, ya durante la saga de Namek, la franquicia había explorado los poderes que había en este universo, siendo Freezer y su padre los máximos exponentes del mismo. Los demás personajes como Ginyu, individuos de super élite, es decir, que ya no debían quedar enemigos tan poderosos allá afuera. Aún así, durante GT vemos que Trunks y Videl, así como Goku, muy tempranamente se enfrentaron con tipos que pueden plantarle cara a un Super Saiyajin y androides como Rildo, que según los diálogos estaba por encima de Buu. No pensé encontrarme un sujeto que tiene un ki de este nivel. Esto no se compara con Buu. Pero segundos después, Pan le da una paliza. ¿Ah? ¿Qué? Es decir, que la galaxia estaba llena de tipos hiper mega poderosos, pese a que Freezer se nos había presentado como el supremo de este mismo. Esto siempre fue señalado como algo muy ilógico en Dragon Ball GT, pero nuevamente Daima lo resuelve recurriendo a una dimensión nunca antes explorada, el reino del Makai. Y es que de allí solo teníamos a Dabura como el más poderoso, pero eso no quiere decir que no haya otros seres inmensamente fuertes en el lugar. Y no solo eso, sino que a diferencia de GT, que hizo una saga especial nuevamente como la saga de Namek, Daima se metió con una dimensión solo mencionada y más nunca explorada, ampliando así el lore de la franquicia, y vaya que lo están haciendo. Número 4. Profundización del lore del Makai.
Cada capítulo de Daima tira 2 o 3 perlas del lore. De hecho, está siendo uno de los más grandes atractivos de la serie. Muchos se quejan pues ya quieren ver peleas, esto como si Dragon Ball fueran solo peleas sin trama y ya. Bueno, sí lo es, pero no es cierto. Para eso tenemos Dragon Ball Heroes. Daima se preocupa más por construir una historia coherente e interesante, dándonos múltiples herramientas e información sobre los aspectos del universo de Dragon Ball. Así que aquí nos enteramos que los namekianos son oriundos del Makai, así como los Kaioshin son de la raza Glint, y son originarios del segundo reino demoníaco. O que hay 3 reinos en ese lugar, todas nociones muy interesantes que se nos dan trasfondo de personajes conocidos, y vienen a explicar muchas de las cosas dichas en Z y Super. Mientras que GT no amplió demasiado el lore, sino que simplemente se nos presentaron nuevos mundos y personajes de forma incoherente de un universo que había sido conquistado por Freezer. Daima nos da un mundo más familiar con profundas conexiones como personajes ya conocidos. Y si bien decimos un mundo familiar porque ya se nos había hablado del mismo cuando apareció Dabura y porque muchos personajes están conectados con este, al mismo tiempo es una dimensión inexplorada, de la cual vamos descubriendo todo a través de los ojos de Goku en cada episodio. Realmente es muy interesante y muy atractivo lo que plantean por GT. Número 5. La lógica y coherencia en los poderes. Desde la saga de Majin Buu que los poderes en Dragon Ball se han tornado muchas veces ilógicos. Ejemplo de esto son cuando Goten y Trunks, niños que apenas entrenaban y recién podían convertirse en Super Saiyajin, logran hacerle frente y hasta asustar con sus poderes al androide 18, la cual estaba muy por encima de seres como Freezer. Incluso durante la pelea contra Buu, las diferentes fusiones y absorciones del monstruo dieron dolores de cabeza a más de un fanático y son legendarios los debates sobre los poderes reales de cada personaje. Incluso hace poco te trajimos uno sobre hipotéticos enfrentamientos de Goten y Goku o Vegeta Majin. Pero encima, una vez finalizada la saga, todo se fue el diantre con GT y Super, donde la coherencia de poderes es tirada completamente por la borda. Ni falta hace que entremos en detalles sobre cómo los niveles de fuerza pierden sentido y no podemos saber qué tan poderoso o débil es un personaje. Desde Goku chiquito en GT que puede hacerle frente a un Rildo que en teoría superaba a Buu, un ser que ni Goku adulto en Super Saiyajin 3 pudo vencer, hasta un maestro Roshi, sí, Roshi que derrotó a Kazeral en el manga y enfrentó a Jiren como si nada. Sí, uno de los guerreros más poderosos del universo 11, el cual se había enfrentado antes contra Goku en Super Saiyajin y hasta con Kel en su fase Super Saiyajin legendario o demoníaco. Todo una locura los niveles de poder. Pero en Daima, de momento, las cosas se ven bastante bien. Simplemente nos muestran cómo ni siquiera un ejército de demonios sirve para hacerle algo a Goku chiquito en estado base. O nos muestran también cómo Shin no tiene ningún problema para enfrentarlos. O tampoco tiene que sudar para enfrentar a Glorio, el cual tiene un poder similar e incluso superior al Supremo Kaiosama supuestamente. Es decir, más fuerte que el Freezer de Namek. Todo correcto hasta ahora, sin hablar de la animación y coreografías que se vienen en los combates contra los Tamagami, los cuales parecen ser realmente espectaculares. Como vemos, si bien Daima toma muchas de las premisas de GT, la verdad es que las corrige replanteándolas y dando una esencia más acorde de la franquicia. De alguna forma podríamos decir que Daima es GT pero bien escrita y producida. Esperemos que la serie siga así y ver pronto nuevos desafíos y enfrentamientos de los guerreros en el Makai. Así como las peleas, que es lo que más estamos queriendo ver ya. Pues si bien es cierto que las partes de aventura y expansión de lore es interesante, las peleas en Dragon Ball siempre son un condimento excelente. Al final y al cabo queremos ver nuevos rivales que desafían los límites de Goku y los demás guerreros Z.